En este video vamos a ver algunos conceptos relacionados con subespacios vectoriales, que son el concepto de dependencia o independencia lineal, base y dimensión. Vamos a empezar con el concepto de dependencia o los conceptos de dependencia e independencia lineal. Consideremos un conjunto de vectores que vamos a denotar desde B1 hasta Bn. Nosotros decimos que estos n vectores son linealmente independientes si se cumple lo siguiente. Si se cumple esta expresión que está acá, ya vamos a ver qué significa esto. Si esto se cumple, entonces los vectores son linealmente independientes. ¿Y qué quiere decir esto? Esto básicamente lo que nos dice es que si la única manera de que la combinación lineal de estos n vectores dé 0 es cuando todos los coeficientes son 0, entonces los vectores son linealmente independientes. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que queremos ver si los vectores en R2, 1, 0 y 0, 1 son linealmente independientes. Tenemos que ver de qué forma podemos combinar esos dos vectores para que dé el vector 0, 0. Fíjense que la única manera que esta suma dé 0, o sea, aquí tenemos unos coeficientes C1 y C2, la única manera que dé 0 es que C1 valga 0, porque C2 no tiene ninguna influencia sobre el resultado de la primera fila. Entonces C1 debe ser 0. Ya nosotros sabemos que esto vale 0 para que pueda haber un 0 acá. Y por la misma razón C2 debe ser 0, dado que la segunda fila del vector 1 no tiene influencia sobre el resultado. Entonces C2 debe ser 0 también. Como la única forma de obtener el vector 0 como combinación lineal de estos dos vectores es con los coeficientes igualados a 0, entonces 1, 0 y 0, 1 son linealmente independientes. Caso contrario, si demostramos que hay unos coeficientes distintos de 0 con los que podemos combinar dos vectores para obtener el vector nulo, entonces decimos que los vectores son linealmente dependientes. Por ejemplo, consideremos unos vectores en R3. Digamos que queremos ver si el vector 1, 0, 1, el vector 2, 2, 1 y el vector 6, 4, 4 son linealmente independientes o linealmente dependientes. En este caso no es muy difícil comprobar que si hacemos C1 igual 2, C2 igual 2 y C3 igual a menos 1, el resultado de eso va a dar 0. O sea que si multiplicamos 2 por este vector, 2 por este vector y menos 1 por este, el resultado de eso es 0. Como estos coeficientes no son todos ceros, entonces estos vectores son linealmente dependientes. Una relación entre el concepto de dependencia e independencia lineal y las matrices es que si recordamos que el producto de A por X es lo mismo que combinar las columnas de A con los coeficientes dados por el vector X, entonces las columnas de A son linealmente independientes si y solo si la única solución del sistema A por X igual 0 es X igual a 0. Y esto es simplemente una consecuencia de la definición de dependencia lineal, porque si la única solución a X igual 0 es cuando X igual 0, lo que nos está diciendo esto, en otras palabras, es que la única combinación de las columnas de A que da 0 es cuando el vector X, el vector de los coeficientes, es todos ceros. Y esa es precisamente la definición de que algo sea linealmente dependiente. Finalmente, una propiedad importante de los vectores y de la dependencia lineal es que si tenemos n vectores en Rm y n es mayor que m, entonces los vectores son linealmente dependientes. Los vectores son linealmente dependientes. Es decir, supongamos que tenemos 15 vectores en R5, o sea, 15 vectores
de 5 elementos cada uno. Y queremos saber si esos vectores son linealmente dependientes o no. Es muy fácil saber que sí son dependientes, y son linealmente dependientes dado que el número de vectores es mayor que la cantidad de elementos que tiene cada vector. Es decir, hay 15 vectores y solo 5 elementos por vector. Entonces, como 15 es mayor que 5, necesariamente los vectores son linealmente dependientes. Otra manera de ver esto es que si tenemos un sistema AX igual 0 y la cantidad de columnas es mayor que la cantidad de filas, o sea, si n es mayor que m, entonces el sistema tiene soluciones distintas de 0. Y una última manera de decir esto mismo es que si una matriz A tiene más columnas que filas, entonces sus columnas son linealmente dependientes. Y viceversa, si tiene más filas que columnas, entonces sus filas son linealmente dependientes. Ahora vamos a hablar con otro concepto que está relacionado con espacios vectoriales, y es el concepto de conjunto generador. Como su nombre lo indica, un conjunto generador es un conjunto que genera un espacio. Por ejemplo, supongamos este conjunto, 1, 2, 2, 3, un conjunto de dos vectores. Estos dos vectores generan un subespacio vectorial. En este caso sería el subespacio de todas las combinaciones de estos dos vectores. Por ejemplo, si C es igual a 1, y C1 es igual a 1, y C2 es igual a 1, tenemos un vector Z, llamémoslo Z, que es el vector 3, 5. Ese es un vector que está en el espacio generado por estos conjuntos. Si C1 vale 2 y C2 vale menos 1, entonces tendríamos Z 0, 1. ¿Okay? Y con distintos valores de C1 y C2 hay infinitos valores que podemos generar de vectores. ¿Okay? Serían vectores que están en este subespacio. Entonces decimos que estos dos vectores son un conjunto generador para el espacio de todos los vectores que se pueden expresar como combinación lineal de ellos dos. Podemos ir en la otra dirección, y es la dirección que nos interesa. O sea, supongamos que tenemos un espacio vectorial. Vamos a decir que es simplemente un conjunto de vectores. Sabemos que la suma de dos vectores de estos se queda en el espacio y el producto por un escalar también. Y ahora, si nosotros encontramos de aquí, sacamos un conjunto de, digamos, n vectores, y si todos los vectores en B se pueden generar, se pueden obtener como combinaciones lineales de el conjunto, llamémosle a este conjunto X. Cuando ponga X es el conjunto que contiene estos vectores del conjunto X. Entonces decimos que X es un conjunto generador. Y por ejemplo, supongamos que nuestro espacio vectorial es R2. El conjunto de todos los vectores que tienen dos coordenadas. Entonces, ¿qué sería un conjunto generador para R2? Bueno, el ejemplo clásico es el conjunto 1, 0, 0, 1. Este es un conjunto generador. Fíjense que yo puedo generar cualquier vector en R2 como una combinación lineal de estos dos vectores. Léase la combinación x1 por 1, 0 más x2 por 0, 1. Es de notar que los conjuntos generadores no son únicos. Y de hecho, para todo espacio vectorial hay infinitos conjuntos generadores. Por ejemplo, para R2, otro conjunto generador sería 2, 0 y 0, 2. No es muy difícil ver por qué. Simplemente porque cualquier coeficiente que servía para este conjunto generador lo dividimos entre 2 y será un coeficiente válido que nos permite generar el mismo vector con este conjunto generador. Sin embargo, no estamos limitados solo a múltiplos. Por ejemplo, es posible comprobar que este conjunto también es un conjunto generador para R2. Y en general hay infinitos. Lo importante es que estos conjuntos pueden generar cualquier vector en el espacio como combinación lineal de ellos. Otra particularidad es que los conjuntos generadores pueden tener distintos tamaños. Aquí coloqué solo conjuntos de tamaño 2, pero podría haber conjuntos generadores de tamaño 3, o 4, o 5, o 1000. En general puede haber conjuntos generadores de cualquier tamaño. Bueno, vamos a ver que
no de cualquier tamaño, tienen que ser mayor que un tamaño mínimo. Ya ahorita vamos a ver cuál es ese tamaño, pero el mensaje es que puede haber de distintos tamaños, ¿ok? Por ejemplo, supongamos estos tres vectores, 1, 0, 2, 0 y 3, 0. Este conjunto no es un conjunto generador para R2. Estamos en R2. No es un conjunto generador porque fíjense que no importa cómo combine estos tres vectores, no hay manera de obtener un vector con un número abajo. Todos tienen el segundo elemento en 0. O sea que a este conjunto hay que agregarle algo que tenga distinto de 0 abajo. Pero no tiene que ser el único. Podríamos agregar 1, 2. Podríamos agregar cualquier cantidad de elementos a este conjunto generador y seguiría siendo un conjunto generador. O sea que no hay nada, no podemos decir nada acerca del tamaño de un conjunto generador. Sin embargo, esto nos lleva al siguiente concepto, otro concepto sumamente importante, y es el concepto de base. ¿Y qué es una base? Una base es un conjunto generador en el que todos los vectores son linealmente independientes. Eso es una base, un conjunto generador cuyos vectores son linealmente independientes. Por ejemplo, este conjunto, el último que consideramos, no es una base. No base. ¿Por qué? Porque este vector lo puedo generar como combinación lineal de este, y este lo puedo generar como combinación lineal de este. Este que está acá no lo puedo generar como una combinación lineal de esta, pero si yo tomo estos dos, yo puedo generar este otro a partir de este vector. O sea que este vector está sobrando. Básicamente, con estos dos vectores, 1, 0 y 1, 5, puedo generar todos los demás. O sea que esto sería una base, porque son linealmente independientes. Y, por supuesto, las bases tampoco son únicas. Yo pude haber tomado en vez de 1, 0, 1, 2. Y esto también sería una base. Podemos comprobar que son linealmente independientes y que todo el espacio se puede generar con estos dos vectores. No nos preocupemos mucho en este momento sobre cómo saber si un vector es una base o no. Lo importante es saber que para que algo sea una base debe ser un conjunto generador y todos los vectores son linealmente independientes. Una particularidad de las bases, que la distingue completamente de un conjunto generador, es que todas las bases, absolutamente todas las bases, para un mismo espacio vectorial, tienen la misma cantidad de elementos. Y esta cantidad de elementos que tiene una base para un espacio vectorial dado, se llama dimensión del espacio. Es básicamente cuántos elementos hay en cualquier base para un espacio. Por supuesto, distintos espacios pueden tener bases de distinto tamaño, o sea, bases que contengan distinto número de vectores. Pero para un mismo espacio, cualquier base tiene la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, para los vectores en Rn, o sea, para los espacios Rm, para cualquier valor de m, se necesitan, o mejor dicho, todas las bases tienen m vectores. ¿Okay? Y la dimensión del espacio Rm es m, o sea, la cantidad de vectores que hay en una base que sabemos, o sea, acabamos de decir que tienen m vectores. Vamos a terminar con un quiz y en este quiz le voy a dar dos conjuntos de 3 vectores en R3. El conjunto es este. El segundo conjunto es este que estoy escribiendo acá. Y lo que quiero es que me digan si estos conjuntos son bases de R3. O sea, quiero que para cada uno me digan si es una base de R3 o no. Yo sé que aún no he explicado cómo resolver este ejercicio, no lo expliqué explícitamente en el video. Sin embargo, traten de unir ciertas piezas, ciertos puntos claves que di en el video para encontrar la respuesta. La primera clave es que una base de R3 tiene 3 vectores y que esos 3 vectores deben ser linealmente independientes. O sea que básicamente lo que tienen que comprobar es si estos 3 vectores son linealmente independientes o no. Y para hacer esto, recuerden la relación que dimos entre el concepto de dependencia lineal y un sistema de matrices, el sistema
a x igual 0 y traten de usar esta relación para determinar si los vectores son linealmente independientes o no.